Buenas noches amigos, bienvenidos a una edición más de La Noche Mágica aquí en Onda Valencia, Onda Fallera, televisión. Y bueno, pues dispuestos ya a acompañarles en este espacio. Saludos de Pedro Castedo, quien en estos momentos les está saludando. Y bueno, pues saludamos a nuestra compañera Isabel Buch. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Bueno, pues una noche más te tenemos aquí a este lado para realizar el programa. Así que, bueno, pues lo dicho, lo que te decimos siempre, ¿no? Que bienvenida, que es un placer tenerte con nosotros. Y bueno, pues ya próximamente volveremos a tener también a José Miguel por aquí en el programa. Vamos a presentar a nuestro invitado, si te parece. Perfecto, sí. Muy bien, pues tenemos hoy a un invitado muy especial, que es escritor, filósofo, pedagogo. Él se llama Sesha, creo que lo he dicho bien, lo he pronunciado bien. Sí, perfectamente. Muy bien, pues bienvenido. Muchas gracias. Nos gusta siempre que nuestros invitados pues hablen un poquito de ellos antes de iniciar la entrevista, que se expresen un poquito, que digan cuál es su trayectoria, en fin, lo que tú quieras. Ahí están las cámaras de nuestro programa a tu completa disposición. Gracias. De profesión soy ingeniero, pero la vida me llevó a filosofar. Así que estudié filosofías orientales. Con el tiempo tuve la oportunidad de plasmar muchas de las ideas y las inquietudes en libros. Me hice escritor. Y de allí pasé a ser conferencista internacional. He viajado por muchos lugares, dictado miles de seminarios, conferencias, cursos, talleres, intentando expresar, intentando comunicar las vivencias personales de las propias reflexiones interiores y personales. Muy bien, muy interesante todo ello. Y bueno, pues es el sendero en lo que vamos avanzando. Somos en principio una cosa y vamos avanzando, vamos construyendo. Y bueno, pues son cosas interesantísimas que la vida nos lleva a hacer más de una cosa, ¿no? Y eso está siempre muy bien, construir cada día. Bien, pues Isabel, cuando tú quieras. Bueno, primero el nombre de Sesha, un poquito, ¿por qué Sesha? Sesha es una figura simbólica que hace parte de la mitología oriental. Tiene que ver con la estirpe de las serpientes, de las sierpes, como símbolo básico de transmisión del conocimiento. Y ahí entonces que Sesha es un elemento simbólico que imprime básicamente la faceta que más hago, que es transmitir el saber, transmitir el conocimiento, transmitir las reflexiones de la disquisición interior acerca de lo que es la práctica meditativa y la búsqueda de lo real. Básicamente es eso. Es interesante eso de la búsqueda de lo real. Me ha llegado de una forma especial. Antes de abarcarnos en la meditación, podríamos decir que serías como una especie de cirujano de la mente, de los campos cognitivos, o sea, con tu introspección durante muchos años sabes cómo se maneja la mente, cómo nos marea, cómo nos saca, cómo todo eso que no sabemos nadie cómo manejar. Mira, desde siempre, cuando observaba el mundo desde muy pequeño, había algo que simplemente me maravillaba de las cosas que observaba respecto a la existencia de ello, y es ¿por qué todo es tan cambiante? ¿Por qué las cosas que percibimos y observamos se transforman? ¿Por qué las cosas que son dejan de ser? ¿Y qué es aquello que no deja de ser? Aquello que es permanente, aquello que es estable. Y desde siempre busqué lo real. Fue una especie de natural disquisición que tuve desde muy pequeño. Mi formación de ingeniero me sirvió para un poco organizar las ideas a través de un método científico que fuese coherente, pero evidentemente necesitaba axiomas un poco más profundos que me llevasen más lejos en la búsqueda, y me convertí en alguien que reflexiona profundamente sobre los estados personales, sobre los estados de la mente, sobre los procesos que implica el hecho de observarse a sí mismo, de conocerse a sí mismo. Eso me llevó a la búsqueda de filosofías que permitiesen encontrar lenguajes apropiados para poder describir los mundos que encontraba, y así fue como pude advertir lo que se llama el Advaita. ¿Y qué es eso de el Advaita, la filosofía? El Advaita es un sistema de pensamiento que tiende a bien estudiar básicamente la naturaleza de la conciencia y la naturaleza de la atención.
Hay quienes estudian la materia, otros estudian las fuerzas de la materia, hay quienes estudian el comportamiento humano, quienes estudian disquisiciones filosóficas. El Advaita se centró básicamente en una vertiente, es la de la atención, cómo se produce la atención, qué es la atención, cómo se genera la cognición, cuál es el proceso que se advierte a nivel interior cuando estamos percibiendo los objetos y cómo gracias a una atención especial o a una atención eficiente podemos advertir aquello que es lo real. ¿Y qué es o para qué serviría la meditación? La meditación es una actividad que imprime un tipo de atención especial. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a atender los objetos externos, árboles, colores, personas, sensaciones visuales, olfativas, gustativas. Podemos posar la atención en esos objetos de tal manera que podamos conocerlos, vemos su existencia, notamos su realidad. También podemos posarnos en nuestro mundo interior, podemos describir y reconocer objetos mentales, ideas, emociones, sentimientos, pasiones. Y en eso hemos sido en Occidente bastante diestros, pero las filosofías orientales tienen un posicionamiento que va inclusive más lejos de estas convicciones y es poder situar la atención sobre la atención misma. Si la atención sirve para conocer, la mejor forma de conocer la atención es que la atención la atienda. Y ese mecanismo básico es lo que llamamos meditación. Es tremendo, ¿eh? Ahora, después de haber dicho todo esto, ¿podrías discernir un poco o explicar qué es meditación externa e interna? Porque dicen meditación, a meditar, pero ¿diferencias meditación externa e interna? Sí, sí. Mira, hay una serie de protocolos que determinan que un objeto conocido cobre realmente relevancia. Por ejemplo, si nosotros atendemos los objetos y situamos la atención sobre ellos, nos desplazamos y proyectamos la atención, podemos observar y reconocer el objeto con más intensidad y con más claridad. La capacidad de poder sostenernos sobre los objetos externos y proyectarnos en ellos continuamente como lo hacen los niños, que constantemente están atentos y vislumbrando lo que está aconteciendo sin importar cuál sea el encadenamiento de objetos externos. Entonces produce lo que llamaríamos una incipiente práctica que llevaría posteriormente a la meditación externa. De igual manera, cuando podemos sustraernos en nuestro interior y podemos ir lo más atrás que podamos, cuando tratas de absorberte en ti y ir lo más atrás que puedes hacer de ti misma para poder conocerte, cuando intentas abrir todas las puertas de tu interioridad y vas a la última que está más atrás, entonces tienes la vivencia de una especie de vacuidad interior maravillosa, en donde tienes la posibilidad de situar la atención en ese lugar y sirve de prolegómeno a lo que se llama la práctica meditativa interior. Y ahí entonces que colocando la atención convenientemente fuera o convenientemente adentro, puedes realmente llegar a un tipo de meditación específica. Enseñas, porque yo he estado en un internado de él, he tenido el honor y la alegría, no sé cómo expresarlo, de poder vivir esto que le estoy preguntando. Y entonces te das cuenta que cuando estás en las prácticas, discernir cuándo se está pensando, cuándo se está fantaseando y pensar que te estás meditando y estás fantaseando y cómo te estás yendo y no estás en donde estás y crees que estás donde estás pero no estás, ¿no? Entonces, explícanos un poco la práctica que tú explicas para que puedan entender. Actualmente la atención de la mayoría de las personas es muy caótica, es muy momentánea. Se desplaza muy fácilmente de un objeto a otro, de una situación a otra, ya sea del mundo externo o respecto al mundo interno. Nuestra atención es fugaz, como lo es el lenguaje, donde la atención a través de procesos gramaticales se posa en una sílaba, en una consonante, una vocal y luego en otra, y luego en otra. Nuestra atención tiene la capacidad de ser muy válida, pero muy momentánea. De tal manera que cuando tú cierras los ojos normalmente, te ves inmersa en una especie de caos, una especie de vorágine, en donde
La atención posa espontáneamente y sin control alguna a tu cuerpo, a los objetos externos, a tus sentimientos, a tus emociones, a recuerdos, algunos insípidos, algunos válidos. Empiezas a merodear en lugares en donde nunca has estado y no puedes controlar en absoluto hacia dónde se dirija ella. La mente es profundamente caótica porque nuestra atención está profundamente segmentada. Lo que buscamos a través de la práctica interna es un sitio interior que sirva de primer peldaño a procesos mucho más profundos y que nos lleven a ser experimentadores de los procesos personales, de tal manera que podamos observar todo pensamiento que nace, toda emoción que surge en la mente humana. Si tú te metes en un Fórmula 1, te sentirás encajonado y sin poder moverte hacia ningún sitio, excepto los brazos para poder conducir. Si te metes correctamente en tu mundo interior, quedarás encajonado en un sitio que puedes percibir una vacuidad total y ver que el único sitio por donde pueden llegar a aparecer los pensamientos es al frente de ti, jamás por los lados ni por atrás. La fantasía, la imaginación, los pensamientos vienen por cualquier sitio, pero cuando encuentras un lugar interior suficientemente presencial, coherente, eres capaz de situarte en un lugar totalmente enclavado de ti misma, de tal manera que lo que percibas sea una especie de continua vacuidad, un vacío carente de historia personal, totalmente vivo y totalmente real. Ese es el prolegómeno, los primeros pasos, los primeros peldaños a la práctica meditativa. Entonces verás nacer pensamientos, sentimientos, emociones. Todo lo que veas nacer es producto de la historia, pero el perceptor de aquello siempre es estable y firme. Entonces, el concepto de meditación, de los mantras, toda esta historia que creo que nos saca un poco fuera de realmente de nosotros, porque es otra cosa, otra manera externa de cómo irnos y no estar dentro, ¿no? Porque si hay que poner incienso, si hay que escuchar un mantra, si hay que hacer esta posición y toda esta serie de cosas que han venido de Occidente o de Oriente, pero que muchas veces, ¿no?, nos pierden. Sí. Pueden llegar a distraer, ¿no?, de lo que realmente... Sí. Es que muchas veces ante el caos, lo más fácil es buscar objetos que puedas seguir mentalmente, como la respiración, luces, colores, sensaciones internas. Pero si tú te colocas en la respiración, notas que la respiración tiene un ritmo y un flujo, entonces implica cambio. Los colores, las sensaciones físicas que tengas, las sensaciones energéticas que poseas también van moviendo, se van rotando. Al final entonces el movimiento es menor, pero es movimiento. Nosotros lo que intentamos es, a través de una actitud profundamente ecuánime, natural, presencial, encontrar un lugar interior, que sea una especie de cueva, una especie de lugar secreto, silencioso. Un lugar seguro, ¿no? Un lugar seguro. Es como estar tan atrás en la pared, cerca de la pared asentada, que no puedes irte más atrás. Un lugar donde no haya posibilidad de estar más atrás y del cual puedas observar todo hacia el frente. Ese lugar se adquiere cuando tú estás presente, cuando estás ecuánime, cuando estás equilibrada en tus procesos personales. Cuando llegas y caes en ese sitio, cuando caes de pie en ese lugar, lo primero que has de advertir es la inmensidad de un vacío. Y en ese vacío podrán aparecer algunas veces algunos pensamientos, se irán, se modificarán, pero siempre quedará ese perceptor y ese vacío cuando lo logras. Ese es un primer peldaño, eso no es la práctica meditativa, pero son los primeros inicios, los prolegómenos a lo que realmente buscamos. Allí podrás ver entonces todo pensamiento nacer y todo pensamiento morir. Y allí habrá quietud. Lo más interesante y lo más mágico de este proceso es que encontrarás un mundo interior carente de agitación. Aunque sea poca, es carente de poca agitación, es totalmente quieto, silencioso, afable, ecuánime, inmenso e ilimitado. ¿Es lo que llamaríamos paz interior? Es muy cercano a lo que se llama la paz interior, sí. Que hablan los místicos también. Exactamente, sí. Sí, las personas que logran básicamente procesos de meditación estables y firmes, siempre hablan de aquel estado que es permanente, estable, quieto, silencioso, inmensamente vivo, ilimitado. Es allí donde se empieza la carrera hacia sí mismo, en ese sitio. Y allí entraría en los místicos, por ejemplo, la fe, cuando hablan de su devoción al amado, a Dios,
Sí. En el caso de los místicos, ellos lo que hacen es sumergirse en un sitio en donde gracias a la devoción, en vez de interpretar la vacuidad como silencio, la interpretan como amor, como bienaventuranza, como la fuerza de la creación de la divinidad que impone eso a quien lo puede observar. Y lo que hacen es volcarse a ello. Nosotros, específicamente a través de la práctica meditativa interior, que no es un proceso místico como el que lo realizo yo, lo que buscamos es un proceso de atención más que de devoción. Pero el devoto llega exactamente a las mismas condiciones bajo las mismas circunstancias. ¿Sí? Entonces, el significado concreto de, por ejemplo, de estar atentos y presentes para que se entienda, por ejemplo, en la vida diaria, por ejemplo. Si tú estás aquí conmigo, estar correctamente atenta y tener una atención eficiente implica que en este instante, mientras tú me percibes, no haya nada más inhibitorio de esta actividad. Si vienes recuerdos, si sientes inquietudes, si sientes miedos que no hacen parte de este instante, entonces no estás en el presente. Estás en el presente cuando tu atención se volca específicamente a lo que hay en este momento, cuando todo lo demás se desecha, cuando todo lo demás es innecesario y no se percibe. Entonces tú al volcarte en mí, te conviertes en lo que yo soy, porque tú me atiendes y te concentras de tal manera que entonces yo soy lo que existe. Eso es una atención eficiente. Por eso el primer paso de una atención eficiente es lo que tú llamas comúnmente concentración. Cuando una persona se concentra, lo que hace es volcarse totalmente en los objetos, inhibiendo eventos que son innecesarios atender. Hoy en día, imagino que mucha gente también lo tendrá un poco complicado, ¿no? Llegar a ese punto. Sí. Con todo el movimiento que hay, con todo ese estrés, ese Sí. no parar. Sí, eso es cierto. ¿Hay alguna Pero recomendación especial? hay una serie de ambientaciones que permiten retomar justamente la quietud. Por ejemplo, cuando tienes que estudiar, cuando tienes que aprender, cuando tienes que conocer y lo que se imparte está lleno de sorpresa, o está contemplándose en el asombro, o cuando hay novedad, o cuando simplemente tú adviertes una actividad y estás forjando ella a través de tu habilidad propia, tus dones personales, tus talentos. Entonces logras estar mucho más atento. Por eso inculcar pedagógicamente a las personas a través de sus talentos, a través de la sorpresa, los dones, el juego, inclusive el humor, convierte un acto en acto presencial, porque erradica lo innecesario de ese instante y produce mayor aprendizaje. Muy bien. Pues nosotros, ya saben ustedes que nos tenemos que marchar a publicidad, pero que volvemos enseguida aquí en La Noche Mágica, en Onda Valencia Televisión. No se marchen, hasta ahora mismo. Bueno, pues volvemos, nuevamente estamos con ustedes aquí en La Noche Mágica. Recordarles el correo del programa, lanochemagicavalencia@gmail.com, para que, si ustedes lo desean, nos puedan hacer llegar pues cualquier tipo de consulta, cualquier pues sugerencia que puedan tener hacia nosotros. Estaremos encantados también de atenderles. Y nosotros, Isabel, continuamos, ¿no? Sí, sí, Adelante. yo tengo mucho que preguntar. ¿Sí? A ver, iba a cambiar un poco de tema, que es la educación de los niños y la relación con los padres, porque ahora en la actualidad se oye mucho que los niños, por ejemplo, no están menos atentos que nunca, que tienen déficit de atención, pero en realidad ese déficit de atención ha sido una manera de etiquetar a los niños. Si nos explicas un poquito eso, porque como se trata de la atención y justo le llaman déficit de atención y los niños de normal suelen estar atentos, a ver... Se llama déficit porque la atención no coincide con los parámetros de atención que se estiman que son los necesarios. Un niño con un déficit de atención es profundamente capaz de resolver problemas
que niños sin déficit de atención no podrían resolver. Muchos de los procesos educativos involucran un tipo de modelo, un tipo de protocolo, que es el que tú estudiaron tus padres, estudiamos nosotros. Una clase de 45 minutos, 50 minutos, 6, 7, 8 clases diarias al respecto, sobre diferentes temas, de lunes a viernes, en la mitad de exámenes parciales. Si tú te planteas el tipo de educación que nos forjó, para bien o para mal, te das cuenta que es muy caótico. Es una cosa que no repetiríamos a voluntad jamás. La educación como se está planteando es una educación que viene de hace 100, 200 años y no se ha modificado. Pero los niños, el mismo proceso de tecnología, la evolución de las cosas que están sucediendo en nuestro mundo llevan a que el sistema nervioso de los niños cambie, se modifica, se transforma. Hay niños que pueden aprender lo que otros harían en 20 minutos en 5. Hay formas de comunicación y de enseñanza que son innecesarias, basadas en la competencia, en la fuerza, basadas en la obtención de una meta específica. Y gran parte de los problemas de déficit de atención se plantean básicamente porque los protocolos que tenemos respecto a lo que es la enseñanza no son seguidos por estos niños cuyo sistema nervioso está mucho más activo, más vivo y requiere otros mecanismos educativos. Son niños que no solamente en proceso de educación tienen inconvenientes, sino a nivel emocional, es decir, el problema viene de casa, el problema viene de herencia, el problema viene de su ambiente social, emocional. Estamos cambiando y tenemos que adaptarnos a las condiciones de cambio de los niños y no lo estamos haciendo. Los pénsulos académicos son los pénsulos de hace 20, 30, 40 años, 50 años. Y el tema de hiperactividad también sería que el sistema nervioso está alterado de los niños. Es que date cuenta, un niño está hiperactivo porque tiene hiperinformación. Y no sabe cómo manejarla, por ejemplo. Y muchas veces un niño desde muy pequeñito empieza a ser diestro en cosas que nosotros en nuestra época no podíamos tener ni hacer, pero los niños están sobreestimulados de información. A un niño se le enseña tal vez a leer, a escribir, a matemáticas, muy joven, muy pequeño. Los padres se sienten orgullosos porque el niño saca raíz cuadrada a los 2 años, a los 3, a los 4, a los 5 años. Y no se les deja ser niños, no se les deja muchas veces madurar lo suficiente para poder estimular correctamente su forma de cognición. Tenemos que plantear para niños con déficit de atención la sorpresa, el asombro. Tenemos que acortar tiempos de enseñanza. Tenemos que plantear otros mecanismos para poder llegar a ellos. Porque el tiempo está haciendo que cambiemos todos. Todo se está transformando. El mundo que teníamos hace 5 o 10 años es otro totalmente diferente ahora. Pero los cánones educativos siguen siendo lo mismo. Hasta hace 50, 60 años el control de la educación lo tenía la Iglesia. Ahora lo tiene el Estado. Y tenemos que forjar cánones asociados a que los niños, a través de sus propios proyectos y a través de a su naturaleza y su sistema nervioso, puedan modificarse, adaptarse y subir en el camino de lo que es la tecnología y el conocimiento de ellos mismos. Toca cambiar muchas cosas. Toca transformar parte de la educación como tal. Entonces los niños puede ser que de otra época, hace tiempo, estos fueran más niños, o sea, que les dejaran estar más presentes y vivir en esa no dualidad, y que ahora, por ejemplo, no puedan hacerlo por las circunstancias y por lo que les rodea. Es que los arquetipos de las cosas se transforman. El arquetipo de belleza que tenían los pintores del medioevo era otro respecto a lo que es la mujer, respecto a lo que es la arquitectura. Los arquetipos de lo que es la atención, de lo que es la educación se van transformando en la medida que el tiempo va pasando y que las experiencias se van produciendo. Nosotros estamos cambiando el mundo, pero la educación se está manteniendo, la forma como educamos se está manteniendo. Entonces, no hay coincidencia entre muchos de los procesos que tenemos para educar y lo que los niños tienen para aprender. Tenemos que amoldarnos a las nuevas coincidencias, a las nuevas tecnologías, a las nuevas esencias que hay en la mente de los niños. Y si no lo hacemos, entonces lo que acabamos es medicándolos.
para que estén quietos, para que estén tranquilos, para que no molesten y permiten dictar la clase al profesor. ¿Y no será que muchas veces también interesa que vayan por ese sendero? Claro, Para controlar. Evidentemente lo que se busca es, con la educación, mantener un status quo. Lo que busca la educación actualmente es educir un status quo, no es desarrollar la atención, sino mantener un status quo. Ahí es donde iba yo. ¿Se puede llegar a vivir sin dudar? ¿Se puede llegar aquí? A vivir sin dudar. Sí, sí. Date cuenta que cuando amas no dudas. Y si estás con alguien que amas intensamente durante un par de horas o un par de días, te das cuenta que no dudas. Porque la certeza que lleva el amor te lleva a no dudar de aquello que haces ni aquello que sientes. Plantear un proceso de certidumbre constante es posible para un ser humano, en su vida cotidiana o también, por ejemplo, a través del amor. Y como cada uno llama amor, entre comillas, muchas cosas, ¿qué tipo de amor estamos hablando? Sí. El amor es una actividad que integra al amado con el amante. La capacidad más intensa que posee el amor es la entrega. La fuerza del amor implica entregarse a aquello que se ama de tal manera que te olvidas de ti mismo. La renuncia a tu propia voluntad en el amor y la entrega a aquello que se ama es el sumum bonum de lo que es el amor. Nos dejas sin palabras, ¿eh? Y cuando... Sí, pero cuando, por ejemplo, ahora en estos tiempos que estamos decimos algo así, es como, bueno, pero hay que pensar en uno mismo, si no, ya no estás. Se pasa del egoísmo al sacrificio, es como que no hay un término medio, nadie sabe dónde está el límite. Claro, pues es el juego del sentimiento. Entonces lo que hacemos es negociar. En las parejas negociamos, en las relaciones negociamos. Pero más allá de cualquier negociación que hacemos en que tú me das algo y yo recibo otra cosa a cambio de ello, siempre está la necesidad de vertirte en algo, de perderte en algo, de saltar un abismo. Ese abismo que no sabemos qué es, pero que intuimos, es la entrega. Eso es realmente el amor. Una pregunta que se me ha ocurrido a mí. ¿De dónde nace la sabiduría? ¿De tus palabras que fluyen en el presente y la no dualidad? No tengo preparado guión a tus preguntas, como bien sabes. Lo sé perfectamente. No tengo preparado guión, no. Es como un resorte. Los griegos le llamaban mayéutica, que es el método socrático de educación por excelencia, la mayéutica. Sócrates, que era un personaje muy especial, tenía un don maravilloso. Era capaz de mantener durante una noche entera la hilación de una idea y entretejer bajo un solo concepto innumerables elementos. Cuando tú te sumerges en un solo concepto, le permites entrar a ti mismo. No bloqueas la condición de querer responderlo de alguna manera especial, sino que le permites que conviva en ti. La propia pregunta detona una respuesta que muchas veces tú mismo desconoces, que a ti mismo te sorprende, que para ti inclusive es totalmente novedosa. Esa capacidad mayéutica de aprender a través de cosas que desconoces por el solo hecho que detonen en ti a través de las preguntas, las propias respuestas, se da cuando simplemente contestas sin el esfuerzo de querer llegar a una meta cuando lo haces. Porque no son mis respuestas las que aparecen, son tus preguntas las que nacen. Y esas son las que detonan en mí una respuesta específica. Lo que hago simplemente es permitir que eso suceda. No intervengo. Tenemos que aprender a no intervenir. Es lo que iba a preguntar un poco ahora, ¿no? Que es fluir de forma espontánea, hacer sin hacer. Sí. O, por ejemplo, actuar sin quien actúe, ¿no? ¿Has visto que cuando estás concentrada, leyendo un libro o viendo una película, o cuando haces un deporte, o estás cocinando, específicamente cuando estás concentrada, en cualquier evento que sea cualquiera que sea, ¿te has dado cuenta que mientras estás concentrada y estás profundamente concentrada, haces la acción por la acción y no por el resultado de la acción? Sí. ¿Entiendes lo que te digo? Siempre que estás concentrada,
Realizas la acción por la acción y nunca por el resultado de la acción. No piensas jamás en el resultado de la acción. Haces la acción por sí misma. No encontrarás jamás a una persona triste que esté concentrada. Toda persona que está concentrada no puede estar triste. No hay ninguna persona que está absorta en la concentración y a la vez esté triste. No se puede. Son antagónicas esas dos condiciones. Pero aparte, si estás concentrada de tal manera que no te das cuenta que tú estás allí. Es decir, tú siempre te encuentras cuando pierdes la concentración, nunca mientras estás durante ella. ¿Has notado lo simpático que es que mientras estés concentrada declinas nunca en primera persona, sino siempre en infinitivo? Es decir, nunca eres propietaria de la acción. ¿Lo has notado? Sí. Por lo tanto, cuando estás concentrada, realizas la acción sin quien la realice y la realizas por la acción y no por su resultado. Si lograses hacer este tipo de situación, es decir, estar concentrada en cada pequeña cosa que haces, si estuviese lo suficientemente atento para lograrla, entonces harías la acción sin hacerla. Y sin hacerla la harías. ¿Y se puede estar en ese estado constantemente? Sí, se puede, sí. Evidentemente, sí. Ese y muchos más profundos que ese, sí. El estado mayéutico es mucho más vivo que este mismo estado de concentración. Pero conforme todos van día a día ahora en estos tiempos que corren... Cuesta, ¿no? Cuesta. Cuesta encontrar esos No, protocolos. claro, a ver, el conseguirlo durante un tiempo determinado, sí, pero Sí. con tantas cosas que azotan, que si esto, que si pasa aquello, que si ahora... Pero eso es en parte la educación, porque la educación se ha consolidado básicamente para que el ser humano subsista, no para que aprenda. Nos han educado para subsistir, no para comprender, no para aprender, Claro. no para hacer. Nosotros no somos, nosotros sobrevivimos. Entonces el planteamiento de la atención como elemento básico de la educación no se hace preponderante. Se hace preponderante la subsistencia. Claro. Y todo aprendizaje se lleva a esa condición, no a otra. Ese es nuestro problema. Y además de los condicionamientos que tenemos, personalmente pienso que las creencias las tenemos como muy metidas dentro, ¿no? Sí. Y a veces actuamos por creencias sin saber que estamos actuando por creencias. Es que somos nuestras creencias, somos nuestras certezas. Tú personalmente eres tus certezas, tú eres lo que tú crees de la vida, eres tus mayores hábitos, tus más frecuentes hábitos. A tus más frecuentes hábitos le llamamos personalidad. Y tú cuando respondes a una acción, respondes en base a tu personalidad, es decir, a través de tus hábitos. Pero eso que llamamos personalidad a veces no es realmente tu esencia, es No, los no es hábitos. presencia, pero nos sirve para subsistir. Nos sirve para protegernos, para plantear metas, O para para tratar de gozar, sufrimos con ello. Pero la presencialidad está mucho más allá del sentido del sujeto, mucho más allá del yo. Es mucho más presencial, es mucho más estable una acción cuando estás concentrada, haciéndola, que cuando haces la misma cuando no estás concentrada. ¿Qué estado es más potente? ¿Qué estado permite más comprensión? ¿Hacer una acción cuando estás concentrada o hacer una acción cuando no estás concentrada en ella? Concentrada. Por supuesto. ¿Y qué es lo que ganas? Lo que ganas es comprensión, lo que ganas es aprendizaje. Ahora imagínate que hubiesen procesos cognitivos mucho más allá que la concentración. Imagínate que hiciesen procesos cognitivos mucho más lejanos que esto de poder convertirte en el objeto que percibes. Imagínate que se puede llegar a la comprensión de que eres todas las cosas que existan. Eso siempre que la atención fluyese de tal manera que neuroplásticamente permitiese adaptarse a ese tipo de cognición. Somos muy pequeños en el proceso de la cognición, percibimos las cosas de una perspectiva muy pobre. Una atención constante lleva mucho más lejos al ser humano a descubrir lo real y a sí mismo. Entonces, lo que cuando hablamos de personalidad, es que yo soy así o soy de otra manera. Realmente para la atención o para estar presentes no es necesario saber tanto como tu personalidad. Básicamente la personalidad es un conjunto de hábitos que van condescendientemente cambiando en función de ciertas prioridades. Pero cuando hablamos de personalidad implica cosas cambiantes, sucesos que se modifican, que se transforman. ¿Qué sería vivir en no dualidad? Eso es como vivimos siempre. Cuando una persona tiene personalidad, cuando percibe cualquier cosa que sea, sin importar cuál sea ella, ocupa una zona de aquello que percibe. Esa zona se llama yo. Mientras haya yo en la percepción, siempre hay personalidad. Siempre hay dicotomía, siempre hay diferenciación, siempre hay caos.
Bueno, también decir que has pasado diferentes fases dentro de la mente, desde el primer grado de concentración que estamos hablando a mucho más allá. Si nos pudieras explicar, por lo menos hasta dónde se podría llegar, ¿no? Para que no nos quedamos solo como con la meditación. Vale, tú preguntas, ¿vale? Yo respondo. Tú preguntaste, entonces Sí. amárrate el cinturón, mira. Sí. Cuando tú logras una actitud ecuánime y cierras los ojos y los sentidos lentamente se restringen y te vas a tu mundo interior, si logras una actitud ecuánime, lo que encuentras allá adentro es un vacío de contenidos mentales. Se parece mucho estar en la cima de una montaña y mirar el cielo de noche cuando está cubierto el cielo. Entonces miras arriba y ves un inmenso vacío. Como característica esencial notarás que los pensamientos siempre vienen de frente, razón por la cual cuando los observes venir fácilmente al detectarlos se diluirán. Entonces los verás que son como nubes que se diluyen cuando te acercas, cuando se acercan a ti. Estarás allí todo el tiempo, completamente viva, intensa. La atención presta a ese proceso. Tendrá una característica esencial ese proceso, es que el perceptor está atrás y el vacío siempre está al frente, siempre. Pero cuando madura este estado, cuando es continuo, cuando fluyes convenientemente en él el tiempo que sea necesario para que tu sistema nervioso reaccione, pasará una cosa extraña. Es que el perceptor ya no ocupará una zona del campo de ese vacío inmenso, sino ocupará todo el campo vacío que hay alrededor de todas las cosas. Entonces, extrañamente habrá una sensación de expansión y ocuparás el infinito porque no hay fronteras que puedas detectar. Entonces habrá un terrible vacío, un maravilloso vacío, pero habrá un perceptor de ese vacío que es igual que él. Esa simultaneidad entre vacío y perceptor se llama no dualidad. Pero las cosas no terminan acá. Ojalá terminasen aquí, pero no terminan allá, todavía hay más todavía. Aunque no percibas fronteras, todavía hay una. Es la frontera del inconsciente, de los instintos, de lo involuntario. Cuando madura la condición de concentración no dual y está sumergida en todas las cosas y espontáneamente se llega a un punto en donde se sigue adelante sin esfuerzo, lentamente el campo del inconsciente se rompe, se fractura y entonces la percepción no solamente es en tu mundo sino en todos los mundos. A esa percepción en todos los mundos, en donde hay simultaneidad en todo lo existente, eso le llamamos meditación. Eso es meditar. Tremendo. Bueno, pues con vuestro permiso lo dejamos un momentito aquí. Volvemos enseguida después de unos minutos de publicidad. No se marchen. Aquí continuamos en Onda Valencia, la noche mágica, Onda Fallera Televisión, no lo olviden. Continuamos enseguida. Pues ya estamos aquí nuevamente en esta tercera parte del programa, no menos interesante porque está resultando más que interesante, apasionante. ¿Verdad, pues sí, Isabel? La verdad es que sí, es un placer escuchar a este hombre, de verdad. ¿Qué vale más, las acciones que realizamos o las actitudes que ponemos cuando realizamos? Por ejemplo, con algún ejemplo, poner algún ejemplo para que quede más... Yo creo que la acción no vale por sí, vale la actitud asociada a la acción. De nada te sirve ayudar al mundo si lo que estás haciendo es intentando perdonarte a través de esa acción. De nada te sirve ser bueno si lo que estás intentando es calmar tu culpa o tu miedo. La actitud es muy importante y es más importante que la acción en sí.
Pero de todas las acciones que tú puedas realizar, sin importar cuál sea esta, hay una acción que es interesantísima. Es aquella acción en donde al realizarla, realizas la acción no por el resultado y realizas la acción sin sentirte propietario de ella. Esa es la acción diestra por excelencia. Esa es la acción que transforma. Esa es la acción que ennoblece al ser humano. Esa es la recta acción. Cuando alguien dice que quiere estar al servicio de los demás y se apunta a una ONG, puede ser ese mismo ejemplo de apuntarse a una ONG porque tiene culpa o que se quiere sentir bueno, o puede ser porque lo haga con otra intención, ¿no? Evidentemente hay miles de intenciones a través de las cuales tú puedes realizar una acción. Buenas, malas, interesantes, benéficas, idealistas. Hay muchos campos, muchos ambientes donde puedes realizar una acción. Pero planteamos que una acción es válida, es correcta, enaltece al ser humano, cuando al hacerla no hay quien la haga y sin embargo se hace. Como cuando tú realizas una concentración. Esa es la acción más potente, la acción primigenia por excelencia. Y puedes hacerla en cualquier ambiente, desde barrer el piso, cocinar, a leer un libro o escribir o hablar en público. Cualquier acción puede hacerse sin quien la haga. Cuando estás en concentración, eso opera, eso ocurre. Es la atención más eficiente, es la que produce más presencialidad en ti misma. ¿Y cuál sería la esencia de la acción? Sería esa, entonces. La esencia de la acción es que en el fondo la acción no es muy diferente cuando se hace correctamente de la comprensión que tienes de ella. Cuando haces una acción y te impele la fuerza correcta de realizarla, al final lo que deviene es acciones en una comprensión. Y no solamente entre acciones buenas, inclusive entre acciones complicadas como las que producen dolor. Cuando tú realizas una acción y sufres en ella, pero cuando te entregas tiernamente a hacer lo que debes hacer, al final lo que haces es aprender. Todo vale porque al final desencadena aprendizaje. Lo que no desencadena aprendizaje es innecesario. Todo sirve entonces. Todo sirve. O sea, si aprendes, más todavía. Y quería preguntar, por ejemplo, cuando hablamos, ¿qué es pensar? Por ejemplo, ¿no? Porque siempre estamos pensando, pero siempre yéndose al pasado o yéndonos al futuro, por ejemplo, ¿no? Sí, pensar es un protocolo de relación de información. Es un protocolo que estudia la filosofía. El protocolo que estudia la filosofía básicamente es que los objetos de percepción están allí. Tú puedes atraparlos. Los comparas contra eventos previos que existen en tu memoria. A ese mecanismo se le llama tesis y antítesis. Cuando hay coincidencia entre el objeto y la imagen que tienes almacenada, entonces eso se le llama síntesis. Por lo tanto, entonces, pensar básicamente es un procesamiento de información para lograr coincidencias entre lo que conoces y lo conocido. De manera automática. Sí, albergamos en ello nuestra capacidad de pensar. ¿Y cómo se puede percibir el mundo sin tener interés en él? Suena como que no te da igual, pero realmente no significa eso. ¿Qué tal que tú le quitaras el interés a las cosas, pero le colocaras en vez de falta o ganas de interés, intensidad de vida? ¿Qué tal si le quitas a las cosas el interés, pero ellas ganan en vida, en fuerza, en intensidad? En la fuerza de saber que las cosas existen, saber que las cosas son. En la vivencia de un instante. ¿Has vivido alguna vez un instante perfecto? ¿Un instante que no le sobra nada ni le falta nada? ¿Alguna vez has tenido esa condición? Sí. ¿No es cierto que en ese instante puedes desechar lo que te gusta y lo que no te gusta porque ellos dos, cualquiera que sean, sobran? Entonces lo que vale son los instantes, no lo que gustes de ellos. La intensidad que puedes vivirlo, con las que puedes vivirlos, es mayor que cualquier otra cosa. Como que estar las cosas pequeñas no... Todas las pequeñas, las grandes, cualquier cosa pueden vivirse con la misma intensidad. Una mirada, un abrazo, un paisaje, cualquier cosa tiene la capacidad de convertirse en algo perfecto, en un instante único. Hasta que se caiga un micro como antes. Cualquier cosa que te sorprenda, sí, te lleva a sentirte más vivo. Cualquier cosa que te asombre te lleva a sentirte más vivo. O sea que tenemos que estar constantemente pues
Claro, es que si tú te asombras no tienes que comparar tu acción si te gusta o no te gusta. El baremo, el parámetro de determinar si las cosas te gustan o no te gustan, es innecesario cuando simplemente la intensidad de los momentos subyacen las cosas. El asombro entonces sería pues que un niño que vas todos los días al parque con él, hacer lo mismo y se asombra todos los días de ver lo mismo, le enseñas el mismo insecto, el mismo árbol, la misma cosa y todos los días el niño se asombra igual como si no se lo hubieras enseñado el día anterior y el otro y el otro. Sí, esa actitud de asombro constante de los niños es lo que les permite a ellos en 2 o 3 años manejar 4 o 5 idiomas. Pasar de no caminar a caminar correctamente, a no tener equilibrio a tener equilibrio correctamente, a poder manejar una motricidad fina y una motricidad gruesa. Esa capacidad de aprendizaje y de atención es la que le permite a los niños lograr en muy pocos años una estructuración del sistema nervioso muy alta. Que nosotros perdemos porque vemos una cosa y nos aburrimos al segundo de que ya la hemos visto. Sí, ya lo hemos visto. Con las personas también, ¿no? Bueno. O sea, ya sé cómo es, ya no me puedo sorprender, ¿no? Es como que perdemos. Ojo en el enamoramiento. También. Pasa lo mismo. Se pierde la sorpresa, se pierde el asombro que hay en la relación. Se pierde aquello que es mágico, aquello que se debe intuir y no saber y no entender. Se pierde el compartir en silencio. Se pierde el compartir sin estar o el estando. Se pierde lo que se supone y no se sabe. Y cuando perdemos esas cosas, entonces se pierde la magia y se pierde el instante y se pierde el presente y el asombro. Y la novedad, por supuesto. ¿Qué sería la conciencia? Cuando dices soy consciente, no soy consciente, lo utilizamos muy... La conciencia es un término muy complejo, ¿viste? Es un término que a los mismos filósofos, a los mismos físicos, a los mismos psicólogos les cuesta trabajo definir. Es como un grano en un sitio que duele mucho cuando te sientas. Lo que sí sabemos de la conciencia y lo que todos coincidimos con respecto a ella es que la conciencia es lo que permite saber que las cosas existen. Tú existes porque tienes conciencia de ti, es decir, la conciencia permite que tú sepas que existes. Me ves a mí, observas el micrófono y lo ves existiendo, tienes conciencia de él. Y ahí entonces que la conciencia está relacionada con la existencia de las cosas, con saber de ellas. Por eso, por extensión, la conciencia tiene que ver con el aprendizaje a través de la atención. Lo que conocemos es lo que atendemos y lo que atendemos es lo que conocemos. Por esa razón, cuando tú reestructuras la naturaleza de la atención, la revaloras, puedes abordar el concepto de la existencia de las cosas y acercarte a cosas mucho más reales o establecer cánones o pautas, protocolos sobre la realidad de las cosas. La conciencia tiene que ver con lo que existe, con el saber que las cosas son y con la fuerza que hay en el aprendizaje para poder reconocerlas. Eso es la conciencia. Y se pueden fraccionar las fronteras entre el conocedor y lo que conoce. Normalmente están fraccionadas. En la mayoría de las personas, en el 99.99% de las personas, las fronteras entre conocedor y conocido están fraccionadas. Por ejemplo, este micrófono es diferente de ti. ¿Sí? Esto que cubre la mesa es diferente de ti. Tu vestido es tuyo, pero es un objeto diferente de lo que tú eres. Siempre hay un fraccionamiento. En él nacemos, desafortunadamente, y en él moriremos la mayoría de las personas. Este fraccionamiento, que es continuo, se le llama dualidad. Dualidad es el entorno cognitivo donde vivimos, donde nacemos y donde morimos. La pregunta es si la dualidad es el estado común y frecuente del ser humano. Sí, que si hay otros, también. La concentración es el primer síntoma de que la mente puede reestructurar su cognición y erradicar el sentido de perceptor de la cognición. Esa facultad maravillosa que posee la concentración, por eso la hace tan necesaria, tan interesante. Y por eso mejora la capacidad de aprendizaje y la eficiencia en el proceso y en los protocolos de funcionamiento de la mente. Pues, si eso es así, en el fondo yo me tengo una pregunta ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es más real, vivir en la dualidad o la no dualidad? Porque cuando estamos en la dualidad nos quejamos que estamos en la razón, que no salimos de aquí, que es como una especie como de cárcel, ¿no? En el que siempre estamos identificando
fuera de la sorpresa, fuera de la atención, fuera del presente, ¿no? Entonces, ¿qué sería más real? O pongámoslo de otra manera, si entre esas dos cosas, incluso cuando dormimos o cuando estamos despiertos, ¿no? Porque esa relación entre dormir o estar despiertos, también pienso personalmente que hay una relación ahí, seguimos siendo los mismos, pero no actuamos, no somos los mismos cuando dormimos que cuando nos despertamos. La expresión más estable es aquella en donde no se experimentan fronteras de ningún tipo asociadas a tiempo y espacio. Te voy a dar un ejemplo. Si tú percibieras simultáneamente todas las cosas, el tipo de movimiento que adquiriera cualquiera de estos eventos sería irreductible, no protocolizaría ningún inconveniente. Si todo se percibe simultáneamente, el movimiento no involucraría la pérdida de la simultaneidad, porque no modifica la simultaneidad del movimiento. ¿Me sigues? A ver. Si todo lo percibiese simultáneamente, no importaría que hubiese movimiento dentro de tu simultaneidad, porque todo sigue simultáneo. Esa simultaneidad es la base de la no dualidad. Pero si una parte de ti se mueve respecto a otra, o un evento externo a ti se mueve respecto a otro, al no haber simultaneidad sino dualidad, entonces aparece el cambio. Y con el cambio la irrealidad o la inestabilidad. Por eso es más estable siempre la no dualidad. Y lo difícil es cuando se conectará con la no dualidad mantenerse ahí. Que cualquier cosa externa te pueda hacer otra vez salir de ese estado, ¿no? Se dice que el estado más libre que existe es aquel que hay justo cuando muere un pensamiento y antes de que nazca el siguiente. Ese pequeño espacio es totalmente libre, sí, pero es muy pequeño. Y si una persona se da cuenta de ese espacio, por lo menos está menos perdido que el que nive el espacio, ¿no? Simplemente cuando logra advertirlo, porque tiene una actitud de ecuánime ante la vida, lo que hace es descubrir un universo extraño. Es como si hubiese descubierto el agujero del conejo y podía a través de él entrar al país de las maravillas. Tu pregunta, tranquilo. Tu pregunta, que es que aquí de vez en cuando nos hacen señales que se nos va un poquito, pero tú tranquila. Sí, a ver, parece todo muy trascendente, pero en el fondo yo muchas veces lo pienso, ¿no? Que todos los que estamos viviendo todos nuestros días repetimos y repetimos, ¿no? Como un ratón dentro de una rueda, y que a veces cuando algo se nos para dentro de nosotros, es decir, tiene que haber algo más. Y podría haber algo más de lo que siempre veo, porque esto no es posible que esto termine aquí o que esto sea así. Y que a veces entra como un vacío dentro de uno que dice, sí, todo está bien, aunque tenga todo o no lo tenga, pero tiene que haber algo más. No es que haya algo más, es que todo se puede ver de diferente manera. No tienes que ir a un lugar, no existe un objeto arcano que necesites descubrir para ser libre. Lo que debes aprender es saber el mismo objeto desde una perspectiva totalmente diferente, desde una óptica nueva. Date cuenta que un anillo lo puedes observar como un círculo, pero desde otra perspectiva simplemente es un rectángulo. Lo que toca cambiar es una nueva perspectiva de la percepción, más atenta, más eficiente. Puede ser que estamos tan imbuidos en afuera que esto de mirar dentro es como que a veces hasta puede dar hasta miedo o respeto, ¿no? Esa es la maravilla de investigar, aprender a saber qué encuentras adentro y aceptarlo o no. Pues bien, yo creo que, Isabel, estaríamos aquí pues mucho más tiempo, pero ya sabes que precisamente en la televisión sí, el tiempo es el que manda, y bueno, pues decir pues que ha sido un placer tenerte con nosotros, que antes de finalizar, pues si quieres, no sé, algo que quieras decir a la gente que nos está viendo, algo que a nosotros se nos ha podido pasar y que consideras importante. Simplemente mostrarles que la vida misma tiene un bagaje diferente cuando logramos atenderla con profundidad.
y que muchas de las cosas sencillas cobran una postura, cobran una inmensidad diferente cuando se las observa desde la simpleza del instante donde ellas son. Aprender a vivir con esa sencillez pues tiene la importancia de convertir las cosas sencillas en importantes. Espero que la atención de ustedes les lleve a eso, a descubrir esas circunstancias. Muchísimas gracias. Lo único es que no hemos dicho que hay una página web y, Pues adelante. Sí. y que tiene un montón de libros muy interesantes para introspeccionar en uno mismo y sería interesante que quedara en algún sitio la página web y el contacto para que puedan la persona que le llame interiormente. Pues que lo comente en este momento, claro que sí. La página web es vedanta.advaita.com. Allí pueden encontrar información al respecto. Vedanta es V-A-D-A-N-T-A-A-D-V-A-I-T-A, advaita.com. Pues bien, y a ti, Isabel, darte también las gracias por haber estado aquí llevando pues la entrevista de una forma extraordinaria. Y bueno, que no me sorprende porque ya te he visto más de una vez y que cada vez lo llevas mucho mejor. Así que... A mí ha sido un placer absoluto. Me olvido hasta de las cámaras, con que te diga eso ha está sido muy bien. brutal. Eso está fenomenal. Y bueno, pues a ustedes darles las gracias también por atendernos. El programa La Noche Mágica se hace gracias a ustedes que están ahí. Y bueno, pues volveremos la semana que viene aquí a Onda Valencia, Onda Fallera Televisión. Saludos también de Pedro Castedo. Sean felices. Hasta la semana que viene.